¿Sabías que por primera vez en la historia, miles de personas están eligiendo la cremación en lugar del entierro tradicional al momento de la muerte? Según los expertos, esta tendencia continuará aumentando, llegando hasta un 70% de las personas prefiriendo la cremación en los próximos 10 años. Entonces, la cuestión ¿es la cremación algo que los cristianos deberían considerar? Hablemos sobre esto en este video. Hay 4 preguntas que quiero plantear y responder. ¿Qué exactamente es la cremación? ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación, si es que dice algo? ¿La cremación afectará de alguna manera mi cuerpo resucitado y glorificado que Dios creará para mí en el momento del arrebatamiento? Como cristiano que está considerando la cremación, ¿cuáles son algunas cosas que debo tener en cuenta al decidir entre la cremación y el entierro tradicional? Pregunta número 1. ¿Qué exactamente es la cremación? La cremación es el proceso por el cual el calor se aplica al cadáver a temperaturas extremadamente altas dentro de una cámara especializada, reduciendo el cuerpo a sus elementos básicos. La mayor parte del cuerpo, incluyendo los tejidos blandos, se vaporiza, dejando solo los huesos. Estos huesos se trituran hasta convertirse en polvo seco o partículas conocidas como cenizas. La Biblia dice, con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis, capítulo 3, versículo 19. El concepto aquí es que Dios usó tierra o polvo para crear nuestros cuerpos, y al pasar por la cremación, esencialmente estamos retornando nuestro cuerpo al estado original que Dios utilizó para crear la humanidad. El viaje del cuerpo a través de las llamas hasta convertirse en cenizas ha sido objeto de estudios que buscan comprender no solo los aspectos físicos, sino también los impactos ambientales y sociales de esta elección. Según datos de la Asociación de Cremación de Norteamérica, la tasa de cremación ha aumentado constantemente, reflejando cambios en las preferencias sociales, restricciones económicas y consideraciones ecológicas. Se estima que más del 50% de los estadounidenses ahora optan por la cremación, un número que solo tiende a crecer en las próximas décadas. Pregunta número 2. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación, si es que dice algo? Te puede interesar saber que en más de 200 ocasiones en el Antiguo Testamento donde se discute la muerte, el entierro tradicional es el método normal para disponer de un cuerpo. Sin embargo, en ningún lugar la Biblia establece que este es el único camino o que debe ser el único método. Existen referencias en la Biblia a cuerpos siendo quemados, aunque no directamente relacionadas con la cremación como la conocemos hoy. Por ejemplo, cuando Saúl y sus hijos fueron derrotados en batalla por los filisteos, algunos israelitas encontraron sus cuerpos, y todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche. Y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos de la muralla de Bet-San, y viniendo a Jabs, los quemaron allí. Tomaron luego sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Jabs, y ayunaron 7 días. Primera de Samuel, capítulo 31, versículos 12 y 13. Probablemente, estos cuerpos estaban tan mutilados o en tal estado de descomposición que un entierro tradicional no era práctico, por lo que decidieron quemarlos. Pregunta número 3. ¿La cremación afectará de alguna manera mi cuerpo resucitado y glorificado que Dios creará para mí en el momento del arrebatamiento? Esta es una preocupación común entre los creyentes. Sin embargo, el poder de Dios no está limitado por el estado físico de nuestros restos mortales. Ya sea que un cuerpo haya sido enterrado y descompuesto, perdido en el mar o cremado, Dios es plenamente capaz de resucitarlo. Como se afirma en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos.
Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Históricamente, la Iglesia ha tenido diversas posturas sobre la cremación. Mientras que en ciertos periodos fue desalentada, en tiempos modernos muchas denominaciones la aceptan. La Iglesia Católica, por ejemplo, permite la cremación siempre que no se niegue la fe en la resurrección corporal. Pregunta número 4. Como cristiano que está considerando la cremación, ¿cuáles son algunas cosas que debo tener en cuenta al decidir entre la cremación y el entierro tradicional? Al tomar esta decisión, es importante reflexionar sobre tus propias convicciones y valores y considerar los deseos de tu familia. Algunas cosas a considerar incluyen: impacto ambiental. La cremación requiere menos espacio y evita el uso de químicos para el embalsamamiento, lo que puede ser más ecológico. Costos financieros. Generalmente, la cremación es menos costosa que un entierro tradicional, lo que puede aliviar cargas económicas a la familia. Creencias personales y familiares. Es esencial asegurarse de que la elección refleje tus creencias y respete las tradiciones familiares. Orientación espiritual. Consultar con líderes religiosos puede ofrecer claridad y paz en la decisión. Además, es valioso considerar cómo esta elección puede servir como un testimonio de tu fe y esperanza en la vida eterna, independientemente del método de disposición de tu cuerpo físico. Como conclusión, podríamos afirmar que la cremación es una práctica que está ganando popularidad y presenta diversas consideraciones prácticas y espirituales. La Biblia no prohíbe explícitamente la cremación, y la resurrección prometida por Dios no está limitada por el estado de nuestros restos físicos. Al final, la decisión debe basarse en una reflexión cuidadosa, oración y consulta con seres queridos y líderes espirituales. Recuerda que como cristianos, nuestra esperanza está en la promesa de vida eterna y en la resurrección, más que en las circunstancias de nuestro cuerpo físico después de la muerte. Confía en la soberanía y el poder de Dios para cumplir sus promesas, sin importar el método que elijas. Otra referencia a cuerpos siendo quemados, aunque no necesariamente relacionada con la cremación, se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 21. Dice lo siguiente: Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó hechicería y adivinación, y consultó médiums y psíquicos. Finalmente, en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 6 y 20, se relata: entonces Josías se volvió y notó varios túmulos en el lado del cerro. Ordenó que los huesos fueran sacados y los quemó en el altar de Betel para profanarlo. En el versículo 20 dice: ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos en sus propios altares, y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Una vez más, estas son referencias a cuerpos siendo quemados, pero sin hacer mención directa a la cremación como proceso o práctica funeraria en el momento de la muerte. En la narrativa de los eventos descritos en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 6 y 20, la acción del rey Josías refleja una época de intensas reformas religiosas en el reino de Judá. Este momento de la historia bíblica, lleno de simbolismo y significado, ilumina la complejidad de las prácticas funerarias y su papel dentro del contexto cultural y espiritual de la época. Josías, en su determinación por purificar el culto y restaurar la adhesión estricta a los preceptos de la Torá, emprendió una campaña vigorosa contra los lugares de culto pagano. El acto de quemar huesos humanos en los altares de Betel no era solo una demostración de desaprobación religiosa, sino un intento de erradicar cualquier vestigio de prácticas consideradas abominables. Este acto, aunque no relacionado directamente con la cremación como práctica funeraria o ritual,
Destaca la manipulación de los restos mortales en contextos religiosos y la poderosa simbología del fuego en la purificación y la profanación. Científicamente, la cremación involucra procesos que han sido estudiados tanto en términos de eficiencia como de impacto ambiental. Investigadores en arqueología y antropología han explorado cómo diferentes culturas a lo largo de la historia han tratado a sus muertos y qué métodos de cremación fueron utilizados. Estos estudios revelan una variedad de prácticas, desde simples piras al aire libre hasta modernas instalaciones de cremación que minimizan la emisión de gases nocivos. Desde el punto de vista bíblico, la manipulación de huesos y restos mortales tiene profundas implicaciones espirituales. En Números, capítulo 19, versículo 11, por ejemplo, se dice que quien toque a alguien que ha sido muerto y sepultado estará impuro por 7 días. Este versículo subraya la visión de la muerte como algo que impone una separación ritual, necesitando purificación. Sin embargo, la cremación como práctica de manejar a los muertos no es mencionada directamente en la Biblia, lo que deja espacio para interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Interesantemente, la ciencia moderna ofrece una nueva perspectiva sobre la cremación, especialmente en relación con la conservación ambiental. Estudios comparativos entre entierros tradicionales y cremación destacan cómo esta última puede ser considerada una alternativa más sostenible. Al reducir la huella ecológica asociada al uso de tierras para cementerios y la descomposición de cuerpos, que libera metano, un potente gas de efecto invernadero. Por lo tanto, la narrativa alrededor de la cremación, entrelazada con reflexiones bíblicas y conocimientos científicos, trasciende la simple disposición de restos mortales. Toca cuestiones fundamentales sobre pureza, memoria, identidad y continuidad espiritual. En el contexto contemporáneo, la elección entre entierro y cremación está influenciada por una variedad de factores que incluyen creencias religiosas, consideraciones ambientales y deseos personales. Así, el diálogo entre fe y ciencia continúa moldeando las prácticas funerarias, reflejando tanto el respeto por la tradición como la adaptación a las demandas del mundo moderno. Entonces, ahora vamos a pasar a la tercera pregunta, que es la que muchas personas hacen: ¿cómo afecta esto a mi cuerpo resucitado? ¿Cómo afectará el cuerpo que tendré cuando Dios me dé un cuerpo en el arrebatamiento? ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia sobre nuestros cuerpos glorificados. En 1 Corintios, capítulo 15 se nos dice que de la misma forma que sucede con la resurrección de los muertos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en el suelo cuando morimos. Pero serán resucitados para vivir para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en humillación, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Muchas personas se preguntan, ¿cómo es que Dios va a juntar mi cuerpo de nuevo si decido ser cremado? Bueno, déjenme recordarles que Dios usó tierra y polvo al principio para crear a la humanidad. Si Dios usó tierra y polvo para crear al hombre, ¿no creen que Dios es lo suficientemente poderoso para usar polvo o cenizas para recrear su cuerpo? Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que cuando piensas en la forma en que los cuerpos de las personas pueden ser destruidos, podrían ser comidos por un león, devorados por un tiburón en el océano, explotados en guerra o quemados, por ejemplo. Dios no está limitado por ninguna de estas cosas en términos de cómo nuestros cuerpos fueron descartados. Él no está limitado en su capacidad de recrear un cuerpo que tendremos para toda la eternidad.
Lo más importante a entender es que dependiendo de cuánto tiempo una persona haya estado muerta, todos nuestros cuerpos se descomponen en cenizas de una manera u otra. Si miras la ciencia, verás que para el tejido blando descomponerse puede llevar meses o años, dependiendo de las condiciones. El proceso de esqueletización, que es cuando solo quedan los huesos, puede tardar décadas o siglos, dependiendo del suelo en el que el ataúd fue puesto o la calidad del ataúd. Eventualmente, todos los cuerpos se descomponen completamente en polvo. Por lo tanto, la realidad es que independientemente de cómo una persona muera o cuánto tiempo haya estado muerta, todos terminamos en polvo de una forma u otra. A menos, claro, que muera si el Señor regrese muy poco después. En cualquier caso, Dios no está limitado por la forma en que nuestros cuerpos fueron descartados cuando se trata de su poder para recrear un cuerpo glorificado. Los estudios científicos sobre la descomposición demuestran que el proceso está influenciado por numerosos factores, incluyendo la temperatura, la humedad y la presencia de microorganismos. Estos estudios, corroborados por investigaciones en tafonomía, la ciencia que estudia la descomposición, fosilización y preservación de organismos después de la muerte, explican cómo el cuerpo humano se desintegra con el tiempo en componentes más simples, eventualmente convirtiéndose en parte de la Tierra nuevamente. Este proceso puede variar enormemente en duración. Paralelamente, las Escrituras ofrecen una visión reconfortante sobre la transitoriedad de la vida física y la promesa de la vida eterna. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 42 al 44, Pablo habla sobre la resurrección de los muertos diciendo, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra el cuerpo en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Este pasaje refleja la creencia cristiana de que aunque el cuerpo físico pueda perecer y volver al polvo, existe una forma de existencia que trasciende la materialidad, una existencia espiritual eterna, prometida a todos los creyentes. Ahora, pasemos a la cuarta y última pregunta: ¿cómo puedo decidir si la cremación es correcta para mí? Hay algunas preguntas que probablemente debas hacerte si estás considerando esto, o si alguien que conoces lo está considerando como opción. Primero, y más importante, ¿qué tipo de entierro o conmemoración deseas? Si estás en una urna, las personas pueden llevarte de un lugar a otro. Pero si eres enterrado en una tumba, en un cementerio, con una lápida, a veces eso puede ser un lugar donde los seres queridos regresen para recordarte. Sabemos que tu cuerpo está ahí y tu espíritu se ha ido, pero a veces eso trae consuelo a los seres queridos, el poder regresar a tu tumba y tener maravillosos recuerdos de ti. Esto no es posible si eliges la cremación. Por otro lado, si optas por la cremación, ¿quieres que las personas vean tu cuerpo en un ataúd abierto por última vez, para despedirse y conmemorar tu vida? También es importante considerar a tus familiares y amigos que podrían estar viajando desde diferentes lugares. ¿Quieres hacer lo más conveniente para que puedan asistir a tu servicio conmemorativo? A menudo, si decides por un entierro tradicional, aquellos que te conocieron tendrán que ajustarse y viajar dentro de un periodo de tiempo corto, ya que tu cuerpo solo puede mantenerse en un estado adecuado por un tiempo limitado. Es importante mencionar que la Biblia no menciona explícitamente la cremación como un método de disposición del cuerpo después de la muerte. Por lo tanto, no hay una prohibición directa ni una aprobación específica de la cremación en las Escrituras. Las prácticas de sepultura descritas en la Biblia generalmente involucran el entierro de los cuerpos. Figuras notables del Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac,
Jacob y José, fueron enterradas. En el Nuevo Testamento, el cuerpo de Jesucristo fue sepultado en un túmulo. La falta de referencia directa a la cremación en la Biblia lleva a interpretaciones basadas en principios generales cristianos y tradiciones eclesiásticas. Algunos argumentan que dado que el cuerpo es visto como el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, debe ser tratado con honor y respeto después de la muerte, lo que favorece el entierro tradicional. Sin embargo, otros argumentan que dado que el cuerpo físico retorna al polvo de cualquier manera, pues tú eres polvo y al polvo retornarás, Génesis, capítulo 3, versículo 19. La cremación es una manera aceptable de acelerar ese proceso natural, siempre que se realice con respeto. En el pasado, algunas denominaciones cristianas tenían restricciones sobre la cremación, basándose en la creencia en la resurrección de los muertos. La preocupación era que la cremación pudiera, de alguna manera, impedir la resurrección. Sin embargo, con el tiempo, muchas de estas denominaciones revisaron sus posiciones, reconociendo que Dios es capaz de resucitar un cuerpo independientemente de su condición física después de la muerte. La Iglesia Católica, por ejemplo, permitió oficialmente la cremación a partir de 1963, con la condición de que no se elija por razones que contradigan la fe cristiana en la resurrección. No obstante, la Iglesia aún prefiere el entierro de los cuerpos o de las cenizas, en lugar de la dispersión o almacenamiento de las cenizas de manera no sagrada. Por lo tanto, la decisión sobre la cremación es a menudo dejada al discernimiento individual y a las creencias personales dentro del contexto de la fe cristiana. Muchos creen que siempre que la elección por la cremación se haga con respeto y no niegue la doctrina de la resurrección, se considera aceptable. La coherencia con la Biblia en cuestiones de prácticas funerarias, incluida la cremación, debe ser analizada más a través de los principios generales y las creencias fundamentales del cristianismo que por instrucciones específicas o comentarios de Jesucristo sobre el asunto. Jesús no mencionó explícitamente la cremación o el entierro durante su ministerio terrenal, según se registra en los Evangelios. Su enseñanza se centraba más en la salvación, el reino de Dios, la fe, el amor y el arrepentimiento. La preocupación principal en la fe cristiana es el respeto por el cuerpo como creación de Dios y templo del Espíritu Santo, 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, así como la creencia en la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesús es central para el cristianismo, sirviendo como la esperanza y la promesa de la resurrección futura para todos los que creen. El sepulcro de Jesús en un túmulo, Lucas, capítulo 23, versículos 50 al 56, y Juan, capítulo 19, versículos 38 al 42. Es un ejemplo del método de sepultura tradicional de la época, pero no necesariamente sirve como una prescripción para todos los tiempos y culturas. Dentro del contexto bíblico y de las creencias cristianas, lo más coherente es la dignidad con que el cuerpo es tratado después de la muerte, así como la mantención de la esperanza en la resurrección. Si la decisión por la cremación se hace con respeto y honor al fallecido, y no contradice la creencia en la resurrección del cuerpo, entonces puede ser vista como una opción viable para los cristianos. El enfoque debe permanecer en el significado espiritual de la muerte y la resurrección, y no necesariamente en el método de disposición del cuerpo. Además, es importante considerar las tradiciones, enseñanzas y directrices de la denominación o comunidad de fe específica a la que pertenece una persona, ya que diferentes grupos pueden tener interpretaciones variadas sobre estas cuestiones. En resumen, la coherencia con la Biblia en relación a la cremación o entierro no se basa en una instrucción directa de Jesús o en mandamientos específicos.
Más bien, se fundamenta en cómo se realizan estas prácticas, respetando los principios cristianos de dignidad, respeto por el cuerpo y la creencia en la resurrección. Entonces, mis hermanos, espero que las respuestas a estas preguntas les hayan dado claridad. Sé que ninguno de nosotros realmente quiere hablar sobre la muerte, y es un tema que preferimos evitar. Sin embargo, puede que estén en una situación en la que deban considerar qué decisiones tomar en relación con cómo desean ser despedidos cuando mueran. Espero que este texto y este video les den la claridad necesaria para tomar una decisión sabia. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga. No olviden compartir este contenido con sus conocidos, dejar su like, suscribirse al canal y comentar abajo su opinión.